Venga. 4, 5, 6. A la infantería. A tomar por culo. Siempre he tenido una idea muy concreta de lo que era un guargamero. La imagen que tenía de un guargamero, un aficionado a los juegos de guerra, era la de un señor ya entrado en años, con una venerable barba blanca, o calvo con barba blanca, inclinado sobre un enorme mapa hexagonado de papel y repleto de fichitas de cartón, y donde parecía que nunca pasaba nada. Conforme me acercaba a la edad de esos señores, me vi en la obligación de intentar averiguar un poco más acerca de los juegos de guerra, porque claro, es que no veía yo a un venerable señor de barba blanca jugando al azul o al Zombicide. Cuando me asomé un poco a este mundillo, me llevé una grata sorpresa. Descubrí que los juegos de guerra habían evolucionado tanto o más que sus parientes, los temáticos o los Eurogames. Y que lejos de ser juegos largos, complejos, aburridos, me encontraba con un mundo lleno de luz y de color. Hola amigos y amigas de los juegos de mesa, bienvenidos al canal de Quimérico. Hoy hablamos de juegos de guerra. Hoy hablamos de wargames, y concretamente de wargames introductorios, de juegos de guerra de iniciación. Otro de los prejuicios que yo tenía en mi tierna juventud sobre estos juegos es que eran juegos que estaban reservados a aquellos frikis de las armas, o que les gustaba la historia bélica, o nostálgicos de la vida castrense, pero nada más lejos de la realidad. Hay muchos caminos que pueden conducirnos a jugar un wargame. Hay alicientes suficientes para otro espectro de jugador, otra tipología de jugador. Por ejemplo, aquel que sencillamente le guste la historia, puesto que la mayoría de wargames pues recrean un hecho histórico, aunque sea un conflicto bélico, pero es que desgraciadamente son los conflictos bélicos los que han determinado la historia de la humanidad. Conflictos entre etnias, entre dos tribus, entre varios países. En mi caso, digamos que el aliciente que definitivamente me animó a acercarme a los wargames hace ya 4 o 5 años fue mi pasión por el cine, como puede verse por la lámina adjunta. Descubrí que estos juegos me permitían recrear películas que yo he amado y que amo, como son, pues no sé, Murieron con las botas puestas, Los héroes de Telemark, Zulu, Braveheart. Y aunque mi corazoncito es Ameritrash, aunque mi almita es principalmente de juegos temáticos, he descubierto que no hay nada más peliculero y nada más temático que un buen wargame. Ahora bien, no es fácil recomendar wargames introductorios, juegos de guerra de iniciación, porque lo que a uno puede resultarle sencillo y una buena entrada a los juegos de guerra, para otro puede resultar excesivamente complejo. Todo depende de lo que estemos acostumbrados a jugar.
Entonces, lo que voy a recomendar van a ser varios juegos. Yo creo que lo voy a hacer en dos vídeos para que este no sea demasiado largo, no se alargue demasiado. Y voy a empezar desde lo más básico y obvio a ir subiendo poco a poco un poquito la complejidad, pero eso sí, con una premisa. Y es que sean wargames que puedan aprenderse en un día con una lectura detenida del reglamento y que puedan jugarse en 2, 3, 4 horas a lo sumo, en una tarde. La buena noticia es que, como he dicho, los wargames han evolucionado mucho. E incluso aquellos que son más largos siempre tienen algún escenario más corto que puede jugarse en unas pocas horas. Y la buena noticia también es que uno puede acercarse a los wargames, convertirse en un wargamero de pro sin ir más allá. Por ejemplo, yo, para que un wargame me interese, como condición que me exijo, es esa, que yo pueda jugar, por lo menos sus escenarios principales, en una tarde. En 2 a lo sumo, si la tarde se complica. Pero ya lo he comentado en algún vídeo. A mí no me gusta tener desplegado un juego durante muchos días. Hay gente que no le importa tener de repente un mapa, pues puede por espacio y no le importa pues tener un mapa desplegado durante 2, 3, 4 tardes de una semana. Pero yo soy de los que les gusta, pues si hoy juego un Terraforming Mars, pues mañana jugar un Fireteam Zero y al otro jugar un Wargame. ¿De acuerdo? Prefiero eso, diversificar y jugar a varias cosas, que tener un mismo juego desplegado durante mucho tiempo. Por eso a mí normalmente los temáticos de campaña tampoco me funcionan. Entonces lo que voy a mostrar son juegos de diversa complejidad, pero eso sí, que al final puedan aprenderse relativamente rápido y que se puedan jugar en una sola sesión. Dicho esto, vamos a pasar desde ya a mostraros algunos juegos que considero buenos para introducirse, buenos como puerta de entrada a los juegos de guerra. Vamos allá. Bueno, ya veis que aquí tenemos, pues lo que he dicho, la primera opción, que es la más obvia. En realidad no es un juego en sí, sino es un sistema de juego, el sistema Commands and Colors, que tiene varios juegos según la época que prefiera. Este, Memoir 44, está editado en España por Dice of Wonder. Se editó por primera vez en el 60 aniversario del desembarco de Normandía y, como veis en la portada, trata pues del desembarco y de las posteriores escaramuzas y enfrentamientos que tuvieron los norteamericanos con los alemanes a medida que avanzaban por la campiña francesa. El sistema Command and Color es un sistema basado en una mano que son tus órdenes de mando que crean esa niebla de guerra con respecto al rival, porque nunca estará seguro qué órdenes de mando tienes, y a través de esas cartas, de esas órdenes, vas a ir moviendo y como su nombre indica, dando órdenes a tus unidades. Su equivalente de la Primera Guerra Mundial, que se llamó en España La Gran Guerra y está editado por Maldito Games, son los más sencillos dentro de un sistema que de por sí ya es bastante sencillo. Prácticamente lo único que tienes aquí que aprender es un manual en 10-15 minutos, lo has leído, te van a quedar pocas dudas. Lo único que tienes que tener claro es cuánto mueve cada unidad, infantería, blindados, artillería y qué dados tira. Y quizás lo más difícil, no difícil, sino lo más engorroso de aprender, que más cuesta de recordar, son los efectos que producen los distintos terrenos, colinas, bosques, ríos. Pero para ello el juego trae
precisamente unas tarjetas de referencia que tú puedes consultar durante el juego, con lo cual no hace falta sabérselo de memoria, y al final, después de 1 o 2 partidas, digamos que lo dominas ya perfectamente. Es un juego que puede durarte 40 minutos, 1 hora a lo sumo, con lo cual es un juego ideal para que os intercambiéis. De hecho, yo lo hago mucho cuando me enfrento con un contrincante, pues jugamos la partida 2 veces y nos cambiamos de bando a ver quién lo hace mejor. Es un juego, yo diría que es el wargame familiar, porque pueden jugarlo, funciona perfectamente con niños a partir de 7 años, perfectamente, pueden jugar. En todo caso, pues puedes retirar del juego aquellas cartas de mando más complejas, pero es un juego que puede sacar a cualquiera que no haya jugado nada de Wargames. Y que bueno, es divertido incluso para los más wargameros. También es divertido porque a veces no te apetece complicarte la vida refrescando normas, y tienes ganas de pegar unos tiritos, de hacer alguna escaramuza y sacas el memoir y funciona a las 1000 maravillas. Un pasito más, pero dentro de este sistema está pues el resto de Command and Control, el Command and Control Ancients, que bueno, representa batallas de la antigüedad. Está editado en español por De Beer y pues representa pues batallas entre romanos, cartagineses, griegos. Un pasito un poquito más está el Napoleonic, Command Control Napoleonic, que recientemente van a publicarlo también en castellano. Creo que es, si no me equivoco, Do It Games, y que parece que le da un pelín más de profundidad. Y bueno, también está el medieval, hay incluso de la guerra de secesión, en fin, un juego, el Memoir concretamente y la Gran Guerra son muy bonitos porque tienen sus figuritas, ¿no? Tienen sus miniaturas, y eso lo hace muy vistoso también y muy atractivo para aquellos que no están acostumbrados a este tipo de juego. Ya a partir del Ancients y sucesivos son bloques de madera con pegatinas. ¿Vale? Pues Memoir 44. Memoir 44, sin duda, una gran opción para el que quiera iniciarse en esto de los wargames y vea que no es para nada aburrido. Chancellorsville 1863. También forma parte de un sistema de juego que comenzó con un pequeño juego, o al menos yo lo conocí por primera vez con un pequeño juego titulado V1815, de una pequeña editorial finlandesa, UP Games, donde estaba el mapa de Waterloo y las tropas tanto napoleónicas como británicas estaban representadas por unos bastoncitos de madera, unas piezas de madera fijas en el mapa. Y tú ibas eliminando las piezas del compañero a través de jugar tus cartas, tus órdenes de mando y con el lanzamiento de dados. Este sistema fue evolucionando hasta llegar al que considero la obra maestra de este sistema, que es Chancellorsville 1863. Chancellorsville 1863 nos trae un mapa enorme donde ya vienen en el propio mapa las ubicaciones de dónde van a ir las distintas cartas, diversos tracks. Las unidades siguen representadas por unos rectángulos de madera donde además vienen grabados los nombres de los generales que capitaneaban esas tropas. Y aquí ya hay movimiento, aunque hay estos rectangulitos que vemos, azules para los confederados, para los unionistas, rojizos para los confederados. Son posiciones ya preconcebidas, ya pregrabadas en el mapa, y no te puedes salir de esta. Puedes moverte a través de ellas, pero limitándote a estas posiciones. Esto puede dar la sensación de que hay poca jugabilidad, de que hay pocas opciones, pero nada más lejos de la realidad. Con estas pocas posiciones y estas pocas unidades que vemos en el dibujo,
nos recrea con cierto nivel de realismo esta batalla. Una batalla donde además la niebla de guerra fue fundamental. Los ejércitos nunca supieron a ciencia cierta dónde se encontraba el rival ni qué fuerza tenía, lo cual facilitó que los confederados ganaran a una fuerza que les doblaba a ellos, también en parte por culpa de la pusilanimidad de Hooker, el general unionista, que no se atrevió a entrar al saco y mantuvo siempre posiciones defensivas. Con unas reglas muy sencillas, apenas 8 páginas, logra un nivel de recreación bastante aceptable, hasta el punto de que se dan muchas veces situaciones que se dieron realmente a la batalla. Yo os recomiendo a la hora de jugar este juego que os informéis un poquito de la batalla, porque os va a sorprender después muchas situaciones que efectivamente ocurrieron así. Lo cual no quiere decir que el juego esté dirigido, porque al final después tú podrás hacer lo que tus cartas de mando de generales te permitan. Pero tiene las suficientes sutilezas, las suficientes mini reglas para que, sin apabullar, puedas recrear en este mapa la batalla de Chancellorsville. Como en esta batalla, como he dicho, fue tan importante la niebla de guerra, los jugadores tienen a ambos lados unos minimapas con unas pantallas para ocultar ciertas unidades que vas a tener en movimiento oculto a su rival. Y además logra, como podemos ver aquí, en la actividad en solitario, logra mantener este sistema de movimiento oculto también con el voto. Y además con el doble voto, porque puedes jugar como unionista o puedes jugar como confederado. Y de verdad que es una experiencia en solitario tan óptima como jugando con otro jugador. Muchas veces te dará la sensación de que la IA piensa. Es para mí una experiencia fantástica en solitario. Todo lo que Memoir o Command and Colors en general, como tienen mucha información oculta, no tiene un sistema solitario. Hay algunos sistemas, pero no es lo suyo. Este, sin embargo, logra esa cuadratura del círculo y logra, con información oculta, con movimiento oculto, logra una IA bastante dura, un reto bastante satisfactorio para jugar en solitario. O con dos jugadores, uno llevando a los confederados, otro llevando a los unionistas. En una hora, poco más, puedes jugarte esta partida y tiene, a mi parecer, ese sabor al conflicto que estamos representando. Chancellorsville es una excelente manera de introducirse en un juego de guerra con un sistema distinto que va más allá de Hex and Counter, los mapas hexagonados y las fichas de cartón o bloques de madera. Washington Publishing quería hacer aquí, puesto que esto está editado por Washington Publishing, no está en castellano, pero las reglas e incluso las cartas, unas cartas que hay que te dan efectos especiales, están también traducidas no recuerdo quién lo tradujo en castellano, se pueden descargar en la BGG. Washington Publishing, como digo, es una editorial de juegos de guerra, quizá no tan reconocida como GMT, como Compass Game, como Multiman Publishing, pero que en su línea editorial tiene siempre juegos sencillos, con apenas 8 páginas de reglamento, con unos elementos, con un nivel de producción de bastante calidad. Ahora, eso sí, también son juegos caros. Son juegos caros que pueden rondar los 70-80 euros. Pero tienen una línea, por ejemplo, de juegos de la Guerra de Secesión, Antietam, Silo, de Gettysburg, que es muy interesante.
recrea también batallas como la batalla de las Ardenas o el desembarco de Normandía, y siempre con reglamentos sencillos, pero que no están exentos de cierta profundidad histórica. Creo que en general, Worthington Publishing tiene juegos muy interesantes para iniciarse en esto de los wargames, y aunque son caros, pero no son más caros que algunos juegos de Multiman o de Compass, solo que aquellos tienen un nivel de calidad mucho más ínfimo. Precisamente de Worthington Publishing os voy a mostrar otro juego, Castle Last Stand. Castle Last Stand es un juego perfecto ejemplo del tipo de juego que suele editar Worthington. Buenos materiales, con unas fichas de buen grosor, con las esquinas ya redondeadas, un mapa montado. En este caso recrea la batalla, bueno, llamarlo batalla se le queda un poco grande, ¿no? Digamos la escaramuza, ¿no? El enfrentamiento de Little Big Horn, donde el capitán Custer, sabemos, pues pereció con todo su séptimo de caballería, enfrentándose a una fuerza muy superior de nativos norteamericanos. Castle Last Stand es ideal para adentrarse en el clásico sistema de Hex and Counters, es decir, como ya he dicho, hexágonos y fichas de cartón. Es ideal porque nos va a introducir elementos como los valores de fuerza o de movimiento, las zonas de control, los efectos del terreno, tanto para la lucha como para el movimiento. Tiene detallitos que, sin apabullar, nos va a introducir ya en este mundo, y lo va a hacer de una manera muy bonita. Son, ya digo, son contadores muy chulos, con las siluetas de los distintos soldados o guerreros, con sus líderes, con un mapa montado, y además un mapa a doble cara. Nos trae por un lado la batalla de Little Big Horn, y por la otra la menos conocida batalla de Rosebud, que fue el antecedente realmente de Little Big Horn. De hecho, fue una negligencia del ejército norteamericano, que se enfrentó a esa fuerza superior nativa en Rosebud, salieron por patas, se libraron por los pelos, pero no avisaron al general Custer de que iba a enfrentarse, de que probablemente podía encontrarse con una fuerza muy, muy superior a lo que en un principio se pensaba, como así fue. Las reglas son extremadamente sencillas, son tan sencillas que yo no sé si es que les daba complejo mostrar un reglamento de 4 páginas y lo alargaron a las 8 que suelen ser las habituales en los wargames de Worthington, pero en esas 8 páginas no hacen más que repetir las mismas reglas, que además son obviedades que te hacen sentir como si te consideraran un tonto, porque dices, ¿realmente esto tan sencillo hace falta que lo repitan hasta la saciedad? Las batallas las he jugado, normalmente tardo unas 2 horas, y las he jugado siempre en solitario. Las he jugado en solitario en el sistema en que los wargameros solemos jugar cuando no tenemos un rival al que enfrentarnos, que es la mayoría de las veces, ¿no? Entonces lo que hacemos es desdoblarnos, jugar lo mejor que se pueda con ambos lados, en este caso los estadounidenses y los nativos norteamericanos, los indios. Y además es un juego bastante amigable en ese sentido para jugar en solitario, porque tiene un sistema de activación de chips. Es decir, los chips son son una especie de unos contadores donde te vienen las distintas tribus indias o los distintos oficiales
estadounidenses, los pones en una taza o en una bolsa, en un recipiente opaco, y vas sacando, y depende de lo que saques, vas a poder moverlo o no, con lo cual tú a lo mejor te interesa mover a las tropas del general Custer, pero te sale otro oficial con el cual puedes hacer pocas cosas, y eso te da una incertidumbre, incluso jugando en solitario, que no te permite saber lo que vas a poder hacer de un turno a otro, y además el reto de gestionar pues lo que te ha tocado. En ese sentido, aunque es un juego para 2 jugadores, en solitario se podría jugar sin problema. Es ideal, como digo, para sacar también a alguien que no tenga mucha idea de Wargames, porque lo explicas en un Plus y tiene, aún así, ese saborcillo de las batallas que representan, a poco que las conozcas. Es verdad que, por ejemplo, para Little Big Horn falsea un poquito, sobre todo la llegada de determinados oficiales que llegaron un poquito más tarde, y aquí los adelanta, en aras de la jugabilidad, porque si muestran la batalla tal cual, pues probablemente el jugador que maneje a los estadounidenses, al 7º de caballería, tendría muy pocas opciones. Tener en cuenta que se enfrentaron una fuerza de poco más de 250-300 soldados contra 1500 indios. Entonces, pues bueno, a veces hay que sacrificar un poquito de realismo para que el juego sea jugable. Yo ya digo, he ganado con el General Custer, y he ganado con Toro Sentado y Caballo Loco, que si no recuerdo mal fueron los líderes indios que se enfrentaron en esta batalla al General Custer. Capitán Custer, en realidad, general fue a título póstumo. Entonces, como digo, un juego muy recomendable para empezar, un juego recomendable para iniciarse en el sistema de activación por chips, o el de hexágonos y fichas. Bueno, lo voy a dejar aquí para no extender demasiado este vídeo. Haré un segundo vídeo con juegos un poquito más complejos. No va a llegar a la idea de complejo, porque ya digo, estos vídeos son de juegos de iniciación que puedan servir como puerta de entrada a los juegos de guerra, pero sí que puedan ofrecer un poquito más de profundidad o de historicidad, como queramos llamarlo. Lo haremos, como digo, en un segundo vídeo, donde os propondré otros juegos, otros wargames, que espero que sean de vuestro agrado. Muchas gracias y hasta la próxima.